Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual vamos a iniciar fase. Vamos a ver evidencias, temáticas, resolver dudas. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, comenzamos. Por favor, voy a compartir pantalla. Me indican con una reacción si en el momento en que empiecen a ver mi pantalla. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, sí, vamos a dar un poquito de paciencia porque en las noches no sé qué pasa con Sayuna, se pone muy lenta. Supongo que a ustedes les pasa igual, ¿no? Son fallas técnicas de la plataforma, entonces pues debemos tener un poquito de paciencia, aunque aquí ya cargó. Voy a aumentar aquí un poquito el zoom. Y pues voy a poner de ejemplo la ficha 637, aunque las 638 y 639, el contenido es el mismo, ¿no? Bien, entonces, según cronograma, iniciamos o damos apertura a la fase 2. Ya está activa en sus cursos o en su plataforma. Y la fase 2 está conformada por 3 actividades de proyecto. Actividad de proyecto 3, 4 y 5. ¿Listo? Y según el cronograma que les voy a mostrar acá, el cronograma pues que nosotros como instructores manejamos, el cronograma de fase 2 va hasta el 2 de noviembre. ¿Listo? Iniciamos el lunes 14 hasta el 2 de noviembre del 2025 para ejecutar estas 3 actividades de proyecto. O sea que tenemos mitad de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, casi 4 meses, ¿no? Para ejecutar esta fase. De pronto se corre un poquito más hasta diciembre. Depende de los ajustes que se hagan al cronograma y al ritmo pues que le vamos dando al proceso formativo, ¿no? Bueno, entonces antes de empezar a mirar el contenido, a ver la evidencia de la noche, me gustaría darles un espacio de dudas o inquietudes, o si tienen alguna observación, comentario, que me cuenten, pues con mucho gusto los escucho. Pueden activar micrófono o si no, pueden participar por el chat. Entonces, quien vaya a participar, manito levantada para participar y en ese orden, pues damos la palabra y hacemos la sesión ordenada. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, observación, duda, queja, reclamo? PQRS. ¿Nadie? Ok. Bueno, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, es que yo tengo una inquietud. Sí, Es que a cuéntame. mí se me había dañado el computador, ya lo había arreglado, pero pues aún así me retrasé de las evidencias de junio. Entonces quería saber si, pues yo la estuve haciendo en la casa de un amigo, pero es muy difícil hacerlo un día a la semana y pues se me acumularon muchos trabajos. Quería saber si cambiamos las evidencias de junio, aún así la pueden recibir, calificar. Sí. Ah, ok. Recuerden que esto es un proceso virtual. Sí. Por lo tanto, es flexible a los tiempos. Es decir, hay un cronograma trazado, pero el cronograma más que todo es para ejecutar las sesiones en línea, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden presentar las evidencias. Fuera de esas fechas, sí, las pueden presentar. Lo importante es que pues no se dejen acumular tantas evidencias, ¿no? Por eso pues tratemos en lo posible semanalmente pues cumplir con las evidencias que se orientan pues porque pues ustedes tienen sesiones en línea semanal. Somos un grupo de 6 instructores y pues así se va trabajando semanalmente. Nos vamos rotando acorde a la programación y a la asignación de evidencias, pero ustedes pueden ponerse al día, pues
la sugerencia lo más pronto posible, ¿no? O sea, entendemos que hay diversidad de motivos, de circunstancias que quizás nos impiden realizar a tiempo las evidencias, pero por eso mismo esto es un proceso virtual. O sea, ahí es una de las ventajas de estudiar virtual, que pues ustedes se forman a su ritmo, ¿no? ¿Vale? La invitación sí es a que no se dejen acumular tantas evidencias, que tratemos de solucionar X o Y percance, por lo menos el compañero tuvo un percance con su computador, ya lo está solucionando, pero buscó alternativas. Me dice que con un amigo le prestó el computador y fue adelantando en la medida de lo posible y que ya tiene evidencias por entregar aún de la fase uno, ¿no? Entiendo yo. Entonces, sí, o sea, nos indica qué evidencias, me escribe por el chat, qué evidencias tiene listas para enviar para poderle habilitar. Recuerden que cuando nos escriben por el chat, nos deben de indicar el número de ficha, ¿sí? El nombre y código de la evidencia exactamente para poderle habilitar el envío tardío. ¿Listo? Pero la respuesta es sí, o sea, pueden ponerse al día, sí. Y felicitaciones pues por ese propósito de querer ponerse al día. Otras personas optan por retirarse. Entonces, por ese lado, pues, bien. Listo. Ana María propone que las preguntas para lo último, listo, ok. Perfecto. Bueno, entonces espero le haya quedado claro, compañero. Eh, Sí, señor profe. ok. Entonces, vamos a ver las evidencias de esta noche. Que son dos evidencias. Una se denomina bases conceptuales de lógica proposicional y otra es taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Es decir, vamos a hacer una introducción al análisis y diseño de algoritmos. Por eso yo en el anuncio, si lo miraron en detalle, yo les compartí material complementario. Hoy voy a hacer un resumen, ¿sí? Voy a hacer un resumen. eh, pues mirando las temáticas, pero sí la invitación es a que descarguen y lean los materiales complementarios, por favor. ¿Listo? Bueno, hoy hay buena asistencia, hay 15 aprendices. La sesión está siendo grabada para aquellos que, pues, por alguna circunstancia no se pudieron conectar, pero la grabación quedará en plataforma para que la puedan revisar o ustedes mismos la puedan revisar posteriormente si algo no, de pronto no quedó claro, pero igual haciendo la salvedad de que cualquier duda, inquietud, me puedan preguntar, obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces en el anuncio, por favor, están estos materiales para que los descarguen, los lean y les va a servir como complemento a la conceptualización de la introducción a la lógica de algoritmos. Bueno, Ángel, ¿tienes la mano levantada y vas a preguntar algo? Sí, señor. Gracias. Es para que ahora, cuando llegue el tema en medio de la clase, del material complementario, el que dice descargar aplicación PDF, o no doy para descargarlo, o está mala la URL, no sé, pero para que nos lo explique, por favor. Ok, sí, sí, ahora les explico, no hay Es problema. más, intenté descargarlo por el Drive y me bloqueó. Que Google me bloqueó que porque intentó acceder a información sensible, algo así me dijo. Ok, ahora les indico qué hay que hacer ahí, ¿listo? Bueno, entonces para eso vamos a acudir a la guía número 3. Vamos a abrirla.
Bien, entonces ya ustedes en casa pues leen detalladamente la introducción a la guía, ¿cierto? Que es decir, a qué competencias estamos apuntando, a qué resultados de aprendizaje, ¿sí? Y qué actividades de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje se denomina realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico de acuerdo con metodologías. Bien, en esta actividad se estudiarán los conceptos básicos asociados al concepto de algoritmo, se abordará la definición formal de algoritmo, las características del pensamiento algorítmico y cómo esto ayuda a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. Luego se trabajan cada uno de los componentes requeridos para abordar el problema e identificar cada uno de los elementos. El material a consultar para esta primera actividad de aprendizaje es programación y algoritmia básica y se complementa pues con el material que les puse en el anuncio, que es introducción a la algoritmia, y tenemos dos actividades para ver esta noche, o que deben de iniciar pues esta fase 3 con estas dos actividades. La primera, bases conceptuales de lógica proposicional. Con base o teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, responda a las preguntas que se presentan en el espacio correspondiente. Bueno, lineamientos para el desarrollo de la evidencia. Esta guía, porque esto así cambiada. En el espacio correspondiente. Esto lo han cambiado un poco. Espérame, a ver en qué espacio está aquí. A ver si aquí está el espacio o las preguntas. Vamos a ver. Es que han actualizado el programa. O sea, ustedes, que son las fichas más recientes, están trabajando en una actualización del diseño curricular. Entonces también a nosotros como instructores nos confunde un poquito. Bueno, aquí han cambiado la evidencia. Esta evidencia es una prueba de conocimiento. ¿Sí? Entonces yo les voy a subir a 3 intentos y los voy a subir a 2 horas de tiempo para presentar este cuestionario. Y 3 intentos por si en el primero lo pierden. ¿Vale? Bien, entonces este es el espacio correspondiente, lo que dice la guía. ¿Sí? O sea, las bases conceptuales de lógica proposicional ahora es un cuestionario. En el diseño anterior era una especie de taller. ¿Listo? Bien, por eso me confundí un poquito, entonces me excuso ahí, ya que, como les digo, ustedes están trabajando con una actualización del diseño, del programa. Bueno, entonces el espacio correspondiente que dice aquí la guía es el cuestionario. Pero entonces, lo primero es leer tanto el material de formación como el material complementario para que lo puedan desarrollar. Y como les dije hace un momento, voy a subirles a 3 intentos y a 2 horas de tiempo para que lo puedan desarrollar no tan a la carrera. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí es claro? Entonces, la primera evidencia es un cuestionario, ¿correcto? Y Sí, para presentar el cuestionario, pues sí les invito a que lean primero el material. Pero hoy vamos a hacer un resumen del material, vamos a conceptualizar algunas cosas y para iniciar, entonces déjenme yo aquí, voy a la actividad proyecto, vamos a ver el material de formación y vamos a ver algunos conceptos, pero mientras me carga aquí, me gustaría escucharlos a ustedes un poquito y que me digan qué entienden por algoritmo, qué han escuchado o si nunca han escuchado el término, porque también es válido, ¿no? ¿Qué entienden por algoritmo? ¿Qué saben? ¿Qué concepto tienen? Profe, pues yo personalmente yo he escuchado sobre algoritmos, es como un sistema
como que de procesamiento para que encontrar la forma más fácil de llegar a algo. O puede ser simplemente una serie de instrucciones que uno le da al computador para llevar a cabo una tarea, ¿no? Bueno, por ahí va siendo, gracias. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Qué entendemos por algoritmo? ¿Qué será? Levante la mano quien nunca ha escuchado el término. ¿Quién apenas escucha el término algoritmo hoy? Levante la mano, sin pena, no hay problema. Franklin, listo, ok. ¿Alguien más? ¿Nunca había escuchado el término algoritmia o algoritmos? Profe, intervengo yo, Ángel. Ok, Ángel, cuéntame. Bueno, yo, o sea, sí lo había escuchado porque ya uno estudiando e investigando y eso, pero no tengo clara el significado, el concepto, el significado, sí. En mi opinión, o según lo que yo he escuchado, creería que el algoritmo es la forma como se organiza toda esa información, todos sí, la información que se le brinda al computador para que ejecute alguna acción. Bueno, los dos me han dicho algo similar referente a que, o sea, asocian la algoritmia con el computador de una, o sea, como que van relacionados, ¿no? Bueno, por acá me dicen en el chat, igual les agradezco la participación, ahorita aclaramos el concepto. Por acá me dice Ana María, profe, ¿será que nos puede enviar el nombre de las evidencias por el chat? Ok, ya se las envío. Voy a copiar aquí. Y se las pego acá. Ahí están en el chat, Ana María. Y por acá dice Julio César, conjunto de actividades para desarrollar o solucionar un problema. Ok, listo. Bien. De hecho, también les voy a copiar las fechas. Les voy a copiar con fecha y todo, ¿listo? Para que lo tengan ahí mejor. Bueno, supongo que ahí. Al copiarlo, pues al copiarlo y pegarlo en Excel ya lo podrán organizar. Pero igual el cronograma está publicado, ¿no? El cronograma de la fase 2 ya está publicado pero también para que lo revisen, ¿listo? Y ahí están con fechas y bueno, ahí van ustedes organizando sus tiempos. Bueno, listo, gracias por su participación. Entonces vamos a aclarar el tema de algoritmo. ¿Qué será un algoritmo? ¿Qué es? Y para ello vamos a ir a la introducción. Me voy a aumentar aquí el zoom. Me dicen si ahí es más legible el material. Sí, profe, ahí se ve bien. Bueno, la algoritmia es una disciplina fundamental en la programación de computadoras. Así tiene que ver con programación de computadoras, pero no necesariamente, y ahorita les explico el por qué. Ya que permite la resolución precisa y eficiente de problemas mediante la aplicación de una serie de pasos detallados y ordenados. La correcta comprensión y aplicación de algoritmos es esencial para el desarrollo de software. Entonces, básicamente podemos decir que un algoritmo es el diseño o la aplicación de ¿qué? De una serie de pasos detallados y ordenados ¿para qué? Para resolver de forma precisa y eficiente un problema. ¿Sí? Eso es un algoritmo. Y miren que nosotros ya hemos usado algoritmos y nosotros hacemos algoritmos a diario. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Y saben cuál es el algoritmo por excelencia, el clásico y que no sabíamos que era un algoritmo? Yo les hago una pregunta, hago un paréntesis y les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién de aquí va a levantar la mano? ¿Quién de aquí sabe cocinar? Levanten la mano. ¿Quién de aquí sabe cocinar? 1, 2, 3, 4. Ok, Rafael, Paola, Ángel, Isaac. Ok, 9 personas, 10 personas. Listo, ok.
Pueden bajar la manito. Bueno. Y si yo les pregunto cómo aprendieron a cocinar, ¿qué me dirían ustedes? 3 personas ahí rápidamente. ¿Cómo aprendieron a cocinar? ¿Alguien les enseñó o ustedes cogieron un libro de recetas? Cuéntenme. Por acá dice Julio, mi madre me enseñó. Ok. Profe, mi mamá me enseñó lo básico, pero yo fui perfeccionando eso a través de, pues, de la práctica. En la práctica fuiste perfeccionando. Ok. Listo. Y por acá Ana María dice, yo fui viendo videos. Ok. Mi mamá y practicando. Listo. Bueno. Pero si ustedes quieren preparar un plato y quizás nunca lo han hecho y quieren aprender, hoy en día pues es muy sencillo porque es buscar de pronto un video en YouTube y nos indican el paso a paso, ¿cierto? Para obtener un plato. Pero hasta el día de hoy es vigente ver o encontrar recetas, ¿cierto? Recetas de cocina, ¿sí? ¿Y quiénes han visto una receta para preparar un plato? ¿Alguna vez han visto una receta de cocina? Ángel, ¿ha visto recetas? Alejandro, Santiago, ok, perfecto. ¿Alguien me puede escribir qué encontramos en una receta? Ana María también, Paola, ok. ¿Alguien me puede decir qué se encuentra en una receta de cocina? ¿Qué encuentran ustedes ahí? Un paso a Los paso. ingredientes, Los ingredientes, ¿qué más? El Paso a paso a paso. paso. cantidad, la Ok, cantidad de cada ingrediente. la cantidad de cada ingrediente y el Los paso a materiales que se paso usan. de cómo preparar hasta obtener el plato, ¿cierto? Que ese sería el resultado final, ¿sí? Entonces, con ustedes vimos en la fase 1, iniciando las primeras evidencias, ustedes hicieron una infografía de la teoría general de sistemas, ¿se acuerdan? Sí, señor. ¿Y se acuerdan cuál era el punto central de la teoría general de sistemas? ¿Qué nos decía esa teoría? ¿O ya se olvidaron? No, que todo va de la mano, por decirlo de una forma sencilla, que para trabajar, perdón, debemos organizar las ideas, que para, Ok, tranquilo. que para que haya un buen trabajo, no, perdón, que todos los sistemas se conectan, en un trabajo, todo lo que influye, tienen que haber una conexión entre ellos. ¿Quién da más? Bueno, sí, por ahí va haciendo, gracias, Ángel. ¿Quién da más? ¿Qué nos dice la teoría general de sistemas, Rafael? Creo yo que en resumen nos dice que todo lo que está a nuestro alrededor se puede tomar como un sistema y Ok. un sistema pues es una serie de pasos que se tienen que cumplir de manera consecutiva y en un orden específico para llevar a cabo una tarea específica. Bueno, por ahí, ¿quién da más? ¿Alguien más? Y organizamos la idea, porque esto va de la mano, ¿no? O sea, esto, lo que es el algoritmo, la programación, tiene que ver con la teoría general de sistemas, pero para poder entender el algoritmo tenemos que tener claro el concepto de la teoría general de sistemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es todo aquello, o sea, nosotros, yo les colocaba en ese entonces un ejemplo que nosotros como seres humanos somos un sistema también. Nuestro cuerpo es un sistema y nosotros vivimos rodeados de sistemas, ¿cierto? Incluso nosotros vivimos en un sistema. Nuestro planeta hace parte de un sistema, ¿sí o no? ¿Qué sistema? Solar. El sistema solar. Ya, ahí va la palabrita sistema. ¿Por qué será que tiene la palabra sistema? Y nosotros como humanos, ¿por qué seremos un sistema? Incluso los animales también son un sistema, ¿cierto? Los insectos son un sistema. ¿Por qué? Porque es un conjunto Es un conjunto de elementos, de correcto. elementos. Nosotros somos un conjunto, pues llamemos de órganos, ¿cierto? Y todos nuestros órganos van interconectados. ¿Para qué? Pues porque cumplen una función que es vital, o sea, darnos vida, ¿no? Que nuestro cuerpo funcione. Entonces, nosotros como tal somos un sistema, ¿sí? Y nosotros como sistema, pues, o nuestro cuerpo, que es un sistema, tiene
por objetivo, pues, permitirnos la vida, ¿no? O sea, y pues cumplir con nuestras funciones del día a día, ¿no? Bueno, nosotros o todo sistema, o lo que trata la teoría general de los sistemas es, ¿qué nos dice la teoría? Que cuando hablamos de sistemas, cualquiera que sea, ¿sí? Sea el sistema humano, el sistema de la Vía Láctea, o el sistema solar, o el sistema de un vehículo, o de un televisor, que también es un sistema. Bueno, nosotros vivimos rodeados de sistemas. ¿Qué nos dice la teoría? Que todo sistema está compuesto por tres componentes, o se puede dividir en tres partes fundamentales: entrada, proceso y... Salida. Ok, muy bien, exacto, ya nos vamos refrescando. Y yo también les colocaba el ejemplo de nuestro cuerpo humano, o sea, nosotros somos un sistema, por ende aplica la teoría en nosotros. Y nuestros órganos están divididos así, en entradas, otros sirven para procesar y otros sirven para evacuar o salida, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de un computador, igual, por eso es un sistema de cómputo, o sea, nuestro computador realmente se llama así, sistema de cómputo. ¿De cómputo de qué? De datos, ¿no? Datos. Ok, entonces, eso. Entonces, volviendo al tema, o sea, ya tenemos claro el concepto de la teoría general de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, porque todo sistema lo podemos dividir en esas tres componentes, en entradas, en procesos y en salida, ¿correcto? Esa es la teoría general. Incluso hay sistemas que tienen un cuarto componente, que es la retroalimentación, es decir, que una salida puede volverse una entrada del siguiente sistema. ¿Estamos? De hecho, nuestro cuerpo humano está conformado así. O sea, nuestros subsistemas, ¿sí? Sirven cuando un subsistema genera una salida, esa salida sirve de entrada a otro subsistema. ¿Sí? Ok. Entonces, para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Nuestra boca es un subsistema. Nosotros masticamos los elementos, los alimentos, perdón. ¿Sí? O sea, ingresa el alimento a nuestra boca lo mastica, ¿sí? Lo vuelve el bolo alimenticio hasta que ese bolo alimenticio ingresa al esófago. Cuando ingresa al esófago, es decir, salió de la boca, pero ahora ingresa al esófago. Sale de un subsistema, es la salida de un subsistema, pero se vuelve la entrada de otro subsistema. Ese bolo alimenticio entra al estómago, ¿sí? Se procesan los alimentos y ahí ya hay una división. Y esa salida que genera el estómago ya pasa de pronto por el hígado, por el páncreas, bueno, pero se vuelve una entrada a esos otros subsistemas. Entonces, eso es lo que llamamos un sistema con retroalimentación. Es decir, cuando una salida de un subsistema se vuelve entrada de otro. Bueno, entonces, eso es lo que en términos generales es la teoría general del sistema. Entonces, cuando usted vea cualquier sistema, llámese un computador, llámese incluso un vehículo, es un sistema también, un carro es un sistema. ¿Cómo lo dividirían ustedes en entradas, en procesos y en salidas, no? ¿Cuáles serían las entradas? ¿Cuáles serían los procesos? ¿Cuáles serían las salidas? Ese es el pensamiento sistémico. Bien, cierro paréntesis. Teniendo claro entonces la teoría general de sistemas, volvemos al ejemplo de las recetas de cocina, ¿no? Y ustedes me dijeron, yo les pregunté ahorita, ¿cómo está dividido? Ustedes me dijeron, no, pues está dividido en ingredientes, en cantidad de ingredientes, luego pasa al paso a paso y cómo prepararlos para obtener el resultado. Si usted me entendió el concepto de la teoría general de sistemas, entonces llevemos la receta aplicándole la teoría general. ¿Cuáles serían las entradas? Las cantidades de los elementos. Solo las cantidades. Bueno, la lista de ingredientes es la Lista de son las entradas. ingredientes
y cantidades. Exacto, y cantidad de cada ingrediente, ¿no? Exacto, muy bien, esas serían las entradas. ¿Cuál sería el proceso o los procesos? La cocción, la preparación, La preparación, el paso a paso, ¿no? el Ese paso a sería el paso. proceso, el paso a paso. ¿Y cuál sería la salida? El El plato plato final. final. El plato final, El exacto. plato. Entonces, ¿sí ven cómo aplicamos teoría general de sistemas a este cuento? Entonces podemos decir de que las recetas son un algoritmo, porque nos indica, o sea, nos ayuda a resolver un problema. ¿Cuál es el problema inicial? Pues preparar el plato, ¿no? Entonces, la receta se nos vuelve un algoritmo porque nos dice, bueno, usted necesita para preparar X plato, usted necesita A, B, C, D, E, F ingredientes, luego cantidad de cada ingrediente y ahora sí, el paso a paso. Entonces, paso número 1, pique aquí. Paso número 2, pele acá. Paso número 3, vierta aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tan, hasta que se obtiene el plato. Profe, y Pero si en dado caso, por ejemplo, no hay sal, pero si la lista de ingredientes le pide sal, ¿qué tiene que hacer usted? comprar sal. Ya, exacto, ya. Ahí ya resolvió el problema. Claro, porque es que la receta, si la receta está bien hecha, le pide la sal. ¿Y cuánta cantidad? Una pizca, una cucharada, bueno, etcétera. Y usted no puede decir, no, pues no tengo sal. Qué pena receta, pero no tengo la sal. No, la receta le dice, usted necesita sal, te verá. Si no tiene sal, pues va a compre. Pero usted debe, o sea, para preparar una receta, lo primero que debe hacer es que alistar los ingredientes, ¿no? Profe, una Entonces lo mismo. pregunta. Sí, señor. Y ahí no hay condicionales. Claro, los condicionales estarían en el paso a paso. Por ejemplo, debe freír la cebolleta y el tomate por 5 minutos. ¿Qué pasa si usted lo frita por 10? ¿Cumple la condición? Se queman. Exacto. Entonces los condicionales ya van en el paso a paso. ¿Listo? Pero sí, se pueden aplicar condicionales, claro. Buena la pregunta. Pero ya me están entendiendo, o sea, ¿qué es un algoritmo? Sí, señor. Sí, Ok, señor. listo. Muy claro. Entonces, ok. Entonces, si yo les digo a ustedes, diséñame un algoritmo para fritar un huevo, ¿qué harían? ¿Cómo diseñarían ustedes ese algoritmo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es dividir su problema. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es el proceso y qué voy a obtener de salida? El problema es, necesito fritar un huevo. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, partamos de lo primero. ¿Cuáles son las entradas para fritar un huevo? Los Aceite. elementos, Ingredientes. los elementos ¿Cuáles? y Pues dígame, El ¿cuáles ac- son los ingredientes? Aceite, Sartén, huevo y huevo aceite. y el sartén, sí. Y el profe, y el gas Prepararlo. La y estufa. el La no, y la estufa, y estufa todo y la eso. estufa. y la candela, el gas. ¿Sí ven? Entonces, eso, hay que tener en cuenta varias variables, Para ¿no? con que la vas a sacar, la espátula esa, no sé cómo se llama. Bueno, exacto. Entonces, mire que hay que tener un buen panorama para diseñar el algoritmo, ¿no? Listo. ¿Cuál sería el paso a paso? A ver. Echar el ¿Cuál sería el aceite paso a paso? en el sartén, ¿Y cuánto, calentarlo. y cuánto de aceite? ¿Una botella de aceite? No. Entonces hay que, sí se dan cuenta. Entonces, mire que cuando un algoritmo no está bien diseñado, confunde. O sea, si usted me dice, vierta el aceite, yo vierto la botella de aceite. Si usted me lo indica así, yo vierto la botella de aceite en la paila. ¿Estará bien o estará mal? Entonces, a ver, ¿quién me daría el paso a paso? A ver, rápidamente. ¿Quién me daría el paso a paso para fritar un huevo? ¿Ninguno? Y no me decían que sabían cocinar. A ver, ¿quiénes son los que saben cocinar? A ver, ¿quién me indica? Pues
Es que ¿Qué pasa? como eso es empírico, eso uno lo hace al ojo así. Ah, bueno, por acá en el chat me Pues, están diciendo, a ver. Bueno, los ingredientes, bueno, poner a calentar la manteca y echar el huevo. Ana María, pero ¿y cuánto tiempo caliento la manteca? ¿Y echo el huevo? ¿No parto el huevo? ¿Echo el huevo así, con cáscara y todo? ¿Sí se dan cuenta? O sea, mire que algo tan sencillo se nos puede volver algo complicado porque depende del nivel de detalle, ¿no? Depende mucho del nivel de detalle para que un algoritmo esté bien hecho. o sea, que se podría decir que el universo tiene un algoritmo súper complejo, la realidad. Sí, claro, claro. Todo está diseñado bajo un algoritmo, pero que yo digo solamente Dios lo puede haber hecho, ¿no? Pero miren, o sea, hasta ahora nadie me ha dicho el paso a paso para fritar un huevo. A ver, Profe, entonces, primero los ingredientes, buscar los ingredientes. Sería un huevo, un un huevo, sartén un sartén, pequeño, ¿sí? una pizca de aceite, por ahí. Una pizca de aceite. La pizca es porque tú lo coges con los dedos, ¿no? No, O una es cucharada de una aceite. cucharadita De azucarera de aceite. aceite. Ok. Tener una estufa, Una pizca de sal, sí te creo. una Pero una pizca de pizca de sal aceite no. también. Entonces, una Ok, sí. cucharadita de azucarera de sal, de aceite, perdón. Ah, Pizca de ¿de sal. sal? No, la pizca de sal, Ok. vamos, Y la 4 cosas. cucharadita de aceite. Ok. De aceite, cucharadita azucarera, la de la Listo. pequeña. Listo. Esos son los ingredientes. Ahora sí, La dame estufa, el paso a paso. Prenda la estufa, sería el primero, ¿no? prendo la Encienda una estufa, boquilla a la estufa. Ok. Segundo, sí, término medio, coloque la sartén. Coloque la a sartén. calentar. Dejo por Sí. 5 minutos, no, 4 minutos a calentar el sartén. Ok. Riego o rocío el aceite, La cucharada de aceite, ojo. sí, no, la cucharadita azucarera de aceite. Ok. Dejo precalentar 5 segundos. Ok. Abro el huevo, Ok. lo ingreso dentro del sartén, Lo vierto en el sartén, sí. Ok. tapo el sartén ¿Con por qué? 5 minutos con la tapa, que me faltó Ah, ok. pronunciarla, Ok. nombrarla Ajá. en mis Ok. utensilios, tapo el sartén por 5 Ujú. minutos y ya reviso que ya está y retiro mi huevo ¿Y a cocinado. qué hora Y el apagó la aceite, estufa? Frito. el aceite se funde. No, yo ya Pero apliqué el yo creo que aceite. 5 minutos es mucho, pero bueno, o sea, pero No, porque ya. está en término medio, bajito. Ah, ok, listo. Pero bueno, o sea, pero ya me están entendiendo la idea. ¿Y cuál es el resultado final? El Se huevo supone frito. que el huevo frito, esperamos que no se haya quemado. Pero, pero miren cómo se estructura un algoritmo, ya me van entendiendo. O sea, tú me diste ahí una receta, pero con el enfoque sistémico a la final eso es un algoritmo. O sea, tú me estás dando las entradas, me estás dando el proceso para obtener una salida. Ya vamos entendiendo más qué es un algoritmo. Sí, señor. Profe, en este caso, la salida fue el huevo frito. Ahí ya no aplicaría una retroalimentación porque ya no podría transformar ese huevo en otra, no En se otra podría cosa. convertir en una entrada, sí, en otra cosa. Pero mire que hay recetas que sí, porque, o sea, en otras recetas hay que preparar primero unos ingredientes para poder preparar otros, ¿no? O sea, hay casos de casos, ¿no? Sí. Pero ya me entienden la idea de qué es un algoritmo. Ahora yo les pongo otro ejemplo. Vamos a llevarlo ya a términos matemáticos. Necesito un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Ese es el problema. ¿Qué es lo primero que hacemos? Conocer las medidas de cada lado. Un triángulo, 3 Profe, lados. La medida la, de cada lado. la fórmula. ¿Cómo? Bueno, primero, a ver, ya les voy a... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Listo. Entonces, espérenme, yo abro por acá. Bueno, voy a hacerlo aquí mismo. Ahí están viendo el Excel que estoy compartiendo. Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno,
el problema que me dan es, necesito determinar el área de un triángulo. Ese es mi problema. Entonces, lo primero que usted hace es, obviamente, entender esto o diseñar su algoritmo teniendo en cuenta esto. ¿Cierto? O sea, enfoque sistémico de una. Entonces, ustedes me van a decir qué necesito para resolver este problema. Entonces, listo, ya nosotros ya estamos volcándonos al enfoque sistémico, es decir, divido el problema en esto. Entonces, mi problema es encontrar o calcular, mejor, el área de un triángulo. ¿Correcto? Entonces usted dice, bueno, ¿cómo calculo esta vaina? Entonces usted divide el problema en entrada, en proceso y en salida. ¿Qué necesita para resolver el problema? ¿Cuáles serían los ingredientes ahí? Primero que todo, la fórmula que vamos a utilizar. ¿La fórmula? ¿Seguro? Sí. Bueno, cuando hablamos La de medida de entrada, cada lado. la medida de cada lado. Bueno, primero entendamos cómo se calcula el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Lo saben? 2 Por más base b sobre 2. ¿Qué? A al cuadrado más b al cuadrado sobre 2. No. primero pues se calcula base y altura, ¿no? Base y altura son los datos que me pide, pero la fórmula, ¿cuál es? Base por altura sobre 2. Eso, muy bien. Base por altura Por altura. dividido 2, ¿no? Básicamente, así se calcula el área, ¿no? Base por altura sobre 2. Esa sería la fórmula, ¿correcto? Bueno, pero yo debo diseñar mi algoritmo con este enfoque. Entonces, ¿cuáles serían las entradas? O sea, ¿qué necesito yo para calcular el área del triángulo? ¿Cuáles serían los ingredientes ahí? Al menos un dato del triángulo. Perdón, Necesito, 2. necesito la base y necesito la altura. Son los dos datos que me piden. ¿Sí o no? Ahora sí, ¿cuál es el proceso? ¿Qué hago con la base y la altura? ¿Qué hago? Se debe calcular el área y la base. Bueno, ¿y cómo se calcula el área? ¿Cuál es el proceso? Pues, Debemos conocer a qué equivale la base y multiplicarla por la altura y dividirla por 2. Pero en este caso no las conocemos. O sea, sé que hay una base B y una altura H. Son los datos. El proceso sería Son- la fórmula. Eso. ¿Quién lo dijo? Rafael. Eso. El proceso es la fórmula. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí ya hay implícito. O sea, ¿el proceso cuál es? Que hay una multiplicación y hay una división. Ya se están procesando los datos. ¿Cuáles datos? La base y la altura. O sea, aquí no hay, aquí solamente están los datos. Acá ya se están procesando. ¿Y cuál es la salida? El resultado. El área. Eso, o el resultado, sí, correcto. ¿Ya me están entendiendo cómo diseño un algoritmo? Esto es un Sí, sí. algoritmo con enfoque sistémico. sí, señor. Ahora necesito resolver, sigamos con formas geométricas. Necesito resolver el área de un círculo. Bueno, ya sé que la salida es el área. ¿Qué necesito para calcular el área del círculo? El ¿Qué radio, datos necesito? el radio y la altura. ¿Seguro?
El radio nomás. Solo el radio, sí. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es pi por radio al cuadrado. Usted me dice pi por radio al cuadrado. ¿Eso es lo que usted me dice? Sí, señor. Ok. ¿Y qué es pi? Bueno, pues pi es un valor constante, ¿no? ¿Y 3,14. Exactamente. Entonces, 3,1416 por radio al cuadrado, y eso me da el área del círculo. ¿Ya vamos entendiendo? Ahora vamos a aprender a convertir esto a un diagrama de flujo. ¿Listo? Pero hasta ahí vamos entendiendo cómo diseñar algoritmos, ¿no? O sea, cómo estructurar un problema en entrada, proceso y salida, ¿no? Sí, profe. Ok, Sí, señor. ok. Vamos a hacer el siguiente problema. Necesito convertir una cantidad X de dólares en su equivalente en pesos colombianos. ¿Cómo lo haríamos ustedes? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver. Repito el problema. Necesito convertir una cantidad X de dólares en su equivalente en pesos colombianos. Profe, conocer el valor primero de el peso actual colombiano. Ok, valor del peso, ok. Valor del peso, ¿y qué más necesito? El valor del dólar sobre el peso. La cantidad Que va a de- convertir, sí. Bueno, o la cantidad, sí, la cantidad de dólares, ¿no? El valor del peso, perdón, el valor del dólar. Sí, el valor del dólar y la cantidad de dólares. Oiga, Valor cierto, Ahora del sí, profe. dólar sobre el peso. Más la cantidad. entonces, ¿cómo calculo los pesos? ¿Quién me dice? ¿Cómo El calculo valor los actual pesos? del dólar Que es el valor del dólar, sí. por el por valor de los pesos. la cantidad de dólares. Eso, ese es el proceso, una multiplicación. Y me da la cantidad de pesos, ¿no? Entonces, digamos, ahora sí démosle valor a esto. Entonces, digamos que tengo la variable BD, que es el valor del dólar y la cantidad de dólares. ¿Cuánto vale un dólar hoy en día? 4.000. ¿4.000? ¿Al día de hoy? Profe, ¿A la TLM de hoy? cerca de los 3.900 nuevamente. Cerca de alguien que consulte el valor actual al día de hoy. ¿Cuánto está un dólar? $4.001. 4.001, ok, gracias. 4.001 vale, listo. Y cambiémosle aquí el formático, listo. 4.001. Y cantidad de dólares. ¿Cuántos dólares necesitan convertir? Digamos 100. ¿Sí? 100 dólares. Entonces ya tengo aquí estos dos daticos. ¿Cuál es el proceso? Multiplicar 100 por 4.001. O sea que el valor en pesos es 400. exactamente. Entonces miren, como quien dice, tengo dos valores aquí. El valor del dólar actual, la cantidad de dólares, el proceso es multiplicarlos y la salida. Es decir que para 100 dólares
son 400,100 pesos, ¿de acuerdo? Y si son $500, son 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí funciona el algoritmo? ¿Sí me da el resultado esperado? ¿Esta receta sí me da el resultado esperado? Claro. Sí, señor. Exacto. Entonces, un algoritmo está bien diseñado cuando me da el resultado esperado. Estaría mal diseñado si, por ejemplo, la receta del huevo frito me queda el huevo salado, o se me quema, o le salen plumas al huevo, ¿cierto? Ahí estaría mal diseñado el algoritmo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será que hay una sola forma de diseñar una solución, resolver un problema, o hay múltiples formas de resolver un problema? Múltiples formas. Hay múltiples. Múltiples formas. Por lo tanto, podemos decir que no hay una única forma de diseñar un algoritmo. O sea, nadie le puede decir a usted que un algoritmo está mal hecho o bien hecho si el resultado de ambos algoritmos es el mismo. Estaría mal diseñado es cuando no le da el resultado esperado. Ahí sí podemos decir, ese algoritmo está fallando. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Entonces, pasos en la algoritmia. El análisis del problema, el diseño de la solución, la implementación y la validación. Esa es como la estructura de la algoritmia básica. Eso es lo que hemos hecho ahorita. O sea, primero analizamos el problema, diseñamos la solución. ¿Y cómo la diseñamos? Dividiendo el problema aplicando teoría general de sistemas. ¿Y cuál es la teoría general de sistemas? Entrada, proceso y salida. Correcto, muy bien. Esa es la teoría. Y implementamos ya la solución, que es esto lo que estamos diseñando nosotros. Y validamos. Cuando validamos es porque ya estamos probando la solución. O sea, lo que yo hice aquí, ya aplicando valores reales, esta es la validación. O sea, verificando que esta carreta que yo aquí, sí funciona. Y aquí lo comprobamos. ¿Listo? Esa es la validación. O sea, esta es la implementación y esta es la validación. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿cuál es el pensamiento algorítmico? Por favor, por ahí apagamos micrófonos para que la grabación no quede interrumpida, por favor. Ahorita damos espacio entonces a preguntas, ahí ya podrían activar micrófono, ¿vale? ¿Cuál es el pensamiento algorítmico? Así como un problema puede ser abordado de varias maneras, lo que acabamos de decir, es decir, que yo puedo, para resolver un problema, puedo diseñar múltiples versiones de algoritmos. Lo importante es que me lleve al mismo resultado. ¿Sí? Es decir, que me aporte la misma solución. Lo que siempre tendrán en común es que para resolverlo se utiliza la secuencia ordenada de pasos. O sea, eso es lo importante, que yo ordene los pasos a seguir dentro del algoritmo que estoy diseñando. Esto me lo ayuda a dar la estructura de entrada, proceso y salida. Ese orden me lo da. O para obtener esta secuencia de pasos ordenados, debo aplicar la teoría general de sistemas, que es lo que estamos haciendo. Si no, ese algoritmo me quedaría muy desordenado y poco comprensible. ¿Listo? Entonces miremos este ejemplo. Si se entrega una hoja de papel cuadriculado a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen en cuadrado sin levantar el lápiz, habrá quienes lo hagan de forma diferente y obtengan ¿qué? El mismo resultado como pues se presenta a continuación. Algunos iniciarán aquí hacia arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda y obtendrán su cuadrado, ¿no? Otros iniciarán al revés, ¿no? O sea, miren que podemos diseñar el mismo cuadrado, pero a la inversa. Inicia la primera línea hacia abajo, derecha, arriba, izquierda. ¿Listo? Y así sucesivamente, pero los 4
Las 4 formas de dibujar el cuadrado, miren que son correctas. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto cualquiera de estas formas? Porque termina en un cuadrado. Resultado Porque fue el mismo. el resultado es el mismo, correcto. ¿Listo? Bien, entonces, las fases mentales secuencialmente para diseñar un algoritmo, ¿cuáles son? Entender el problema, escoger la ruta a seguir, plasmar en papel y diseñar el resultado, que es lo que hicimos ahora con estos ejercicios. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí vamos claros o hay alguna pregunta hasta ahí? Claro, profe. Ok, bien. Entonces, vamos, esto es lo que se conoce como el diseño de un algoritmo, es el paso a paso. Entonces, aquí debemos de comprender algunos conceptos. Esto que estamos viendo aquí, estamos viendo un pseudocódigo, se llama esto. Es decir, primero debemos entender que un algoritmo es finito. Es decir, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. O sea, ningún algoritmo es infinito. ¿Listo? Segundo, la secuencia ordenada de pasos. ¿Vale? Entonces, mire este algoritmo, apagar computadora. Entonces, inicia el algoritmo. Paso número 1, dar clic en el icono de inicio en Windows. Paso número 2, dar clic en el icono que dice apagar. 3, esperar a que se apague completamente. 4, desconectar los cables de enchufe. Esa sería una forma, ¿cierto? De apagar un computador. Y aquí estoy describiendo el paso a paso. ¿Listo? Otro ejemplo. Cargar un celular. Iniciamos el algoritmo y decimos buscar el cargador, agarrar el cargador, agarrar el celular, poner el enchufe al celular, conectarlo al tomacorriente, esperar a que se ponga a cargar, desconectarlo del tomacorriente y ponerlo en un lugar seguro. ¿Para ustedes es claro este algoritmo o creen que le faltaría algo? El problema es poner a cargar su celular. ¿Creen que está bien o le añadirían o le quitarían algo aquí? ¿Están de acuerdo? Le falta. ¿Le falta? ¿Qué le faltaría? Desenchufar el celular del cargador. Bien, claro, hay que desenchufarlo. Porque dices desconectarlo del tomacorriente del cargador, pero no dice desenchúfelo del celular también, ¿no? ¿Alguien da más? Profe, pues, Profe, yo también quiero aportar algo. Dime. Creo que para un algoritmo también es bueno tener en cuenta la opción B. En caso de no conectar, de conectarlo al tomacorriente y que no cargue, conectarlo a otro tomacorriente. Porque pues puede pasar. Incluso al momento de uno programar, en algún momento pues me tocó ver que, por ejemplo, uno colocaba como que si en caso de llegar a pasar esto, podemos hacer esto, y si pasa, si no pasa, seguir el algoritmo como si nada hubiera pasado, ¿sí me entiende? O sea, si te conecta el cargador y empieza a cargar, sigue el algoritmo común y corriente, se espera que cargue, se desconecta y toda la cosa. Pero en caso de que al conectarlo no cargue, intentar conectarlo en otro enchufe. Correcto, muy bien. Sí, tienes razón, o sea, y es lo que hablamos ahora, es decir, dentro del paso a paso es donde ya colocamos los condicionales. Eso es un condicional. ¿Cómo lo redactaríamos? Sí, señor. ¿En qué punto? En el punto número 5, conectarlo al tomacorriente. Ese es el paso quinto, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ese tomacorriente está fallando? No da corriente. Entonces, si el tomacorriente no tiene voltaje, conéctelo a otro tomacorriente. Si funciona, pase al número 6. Si no, pase o siga verificando otros tomas, ¿no? Y si no, pues fue porque le quitaron la energía en la casa. ¿Sí o no? Exacto. Entonces también podemos jugar con eso. Es decir, si cumple el paso número 4, pase al número 6.
Si no cumple, devuélvase al paso número 3, por ejemplo, o así. Es empezar a poner condicionales o condiciones. Listo, bueno. Con base en los ejemplos anteriores, se puede concluir que un algoritmo debe ser realizable, comprensible y preciso. ¿Listo? Bueno, aquí estoy haciendo un resumen, pues, para que ustedes ya lean en casa este material con más calma. ¿Listo? Bueno. Análisis del problema. ¿Cómo analizamos o cómo debemos analizar nosotros los problemas para poder nosotros hacer un buen diseño de la solución, es decir, un buen diseño del algoritmo? Como los programas de computador tienen por objetivo resolver problemas muy puntuales, lo primero que se debe realizar para resolverlos, es lograr una mejor comprensión posible de esto, de los problemas. Entonces, para eso el problema debe estar pues bien formulado, ¿no? Bien, a continuación, algunas preguntas previas a la formulación del problema. ¿Es posible definir una forma más clara del problema? ¿Qué palabras no son conocidas o se desconoce su significado? ¿Se ha resuelto antes algún problema similar? ¿Qué información es importante para resolver el problema? Este es preciso. ¿Qué información es importante para resolver el problema? En otros términos, ¿qué sería esto? Con base en lo que hemos hablado ahorita. ¿Qué necesito yo para resolver un problema? El proceso. El paso a paso. El algoritmo. No. El sistema. La teoría del sistema. No. ¿Qué información es importante para resolver el problema? ¿Cuál es el problema? No. Si el problema es fritar un huevo, ¿qué información es importante para resolver ese problema? Es decir, preparar un huevo frito. ¿Qué ¿Cómo se necesito? debe hacer? No. Los ingredientes. Exactamente. Los ingredientes, los datos de entrada. Si usted no tiene los ingredientes, ¿cómo resuelve el problema? ¿Cómo frita un huevo si no tiene los ingredientes? ¿Me hago entender? Entonces, obviamente, para resolver un problema tenemos que tener claro cuáles son los datos de entrada, que en otros términos, cuáles son los ingredientes para poder resolver el problema, si no, ¿cómo lo resuelvo? Y los datos o esos daticos nos los debe decir el problema mismo. ¿Listo? Sí, sí me hice entender. Bien. Entonces miremos este problemita. Don Juan necesita decidir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870.000 de contado o 980.000 a crédito. Él tiene 630.000 pesos en efectivo. Luego de revisar las preguntas previas se puede concluir. Como el efectivo que tiene don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces él tiene dos opciones. Comprarlo completamente a crédito o también pagar una parte de contado como cuota inicial y el resto diferirlo a crédito. Esa es una opción. Para poder resolver este problema se debe conocer el número de cuotas en el que se difiere el excedente. Si desea pagarlo totalmente a crédito o conocer el número de cuotas y el valor total del celular si se da una cuota inicial de 630.000 pesos. Bien. Otro punto importante, precisar los elementos de entrada, lo que les acabo de decir, es decir, qué información es importante y necesaria para resolver el problema. Por eso es esto, los datos de entrada, miren que aquí está la misma pregunta. Es la información importante que yo necesito saber para poder resolver un problema. Si yo no tengo claro algún dato que necesito para resolver el problema, ¿será que queda bien resuelto o queda ya a medias? ¿Qué me dicen ustedes? A medias. A medias, exacto. ¿Qué pasa si yo tengo un huevo, pues no tengo el aceite? O no tengo la sal, pues me va a quedar un huevo frito, pero como que sin sabor, simple, como que
no me resolvió por completo el problema, ¿no? Eso, entonces, siempre es importante para resolver un algoritmo, un problema, tener claro los datos que necesito para poder iniciar a resolver ese problema, que es lo que conocemos como los datos de entrada. Bien. Y obviamente tenemos que tener claro cuál es el resultado esperado para poder ahora sí diseñar el proceso que se debe seguir, perdón, para poder diseñar la solución, que es el algoritmo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿sí queda más claro qué es un algoritmo? Ya conceptualizamos mejor la idea. Entonces, y esto es muy importante porque esto es la base para poder programar en lenguajes de programación. O sea, para usted poder programar, por ejemplo, en Java, en Python, en PHP, en lo que sea, todo parte de un algoritmo. Entonces, si usted diseña bien un algoritmo, ese algoritmo usted lo va a poder implementar en cualquier lenguaje de programación. El mismo algoritmo. Entonces, para poder aprender a programar un computador a través de lenguajes de programación, yo primero debo aprender a diseñar algoritmos. Si yo aprendo a diseñar algoritmos y está bien diseñado el algoritmo, ese algoritmo yo lo puedo implementar en cualquier lenguaje de programación, en el que sea. El algoritmo es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo está claro? ¿Me regalan una reacción para saber si vamos bien? Gracias, Ángel. ¿Solo Ángel? ¿Y los demás? Ok, listo. Muy bien. Entonces, hay que tener, para nosotros poder programar computadoras, nosotros tenemos que también tener esto, la lógica matemática. Y para entender la lógica matemática, pues nosotros tenemos que conocer qué es una proposición o una fórmula. Y tenemos que conocer pues, los conceptos de qué es una variable, cuáles son los operadores matemáticos, pero también los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores matemáticos que conocemos? La suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, porcentaje, raíz cuadrada, exponencial, bueno, esos son los operadores matemáticos. Y para poder utilizar un operador matemático, al menos tengo que tener ¿cuántas variables? Para poder hacer una suma, tengo que tener 2 variables para poderla sumar. ¿Sí? Entonces, para poder ejecutar un operador, al menos deben existir 2 variables. Cuando hablamos de una fórmula es porque en una fórmula tenemos varias variables y varios operadores. ¿De acuerdo? Lo que pasó aquí ahorita, miren, en el área del triángulo, tenemos 2 operadores. La multiplicación para multiplicar, valga la redundancia, la base y la altura, y el resultado de esto lo divido entre, es decir, hay 3 valores, 2 operadores. Esto es una fórmula. Hay fórmulas más extensas, donde hay más variables y más operadores. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles serían los operadores lógicos? O los conectores lógicos. ¿Cuáles serían los operadores lógicos? ¿Los conocen? El que es and, or. Esos son los conectores, no. Una cosa son los operadores y otra cosa son los conectores. ¿Cuáles son los operadores lógicos? ¿Los han escuchado? Yo sé que sí, pero quizás no los tengan claros cuáles son. No. El falso y el verdadero son los resultados realmente. ¿Cuáles serían los operadores lógicos? ¿Han escuchado ustedes el mayor, el menor, el mayor igual, el menor o igual, el diferente? ¿Lo han escuchado? Eso. Sí, señor. Ok, esos son los operadores lógicos, que al igual que los operadores matemáticos, necesito al menos 2 variables para poderlas procesar o comparar.
Realmente, tanto operadores matemáticos como operadores lógicos necesitamos dos variables. ¿Listo? Espérenme un momentico, por favor. Bueno, entonces, ¿y cuál es la diferencia entre ambos? Si yo les digo cuánto es 2 más 2, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. 4. Estamos procesando esos dos datos y nos da un resultado. 4. Ahora, si yo les digo a ustedes 3 es igual a 2, ¿qué me dicen ustedes? No. Me dicen que no, me dicen falso. ¿Cierto? Y si yo les digo 5 es igual a 5, Verdadero. Es igual. verdadero. Exacto, la respuesta es, o el resultado, cuando utilizamos operadores lógicos, solamente hay dos respuestas posibles, o verdadero o falso. ¿Listo? Denme un momento, por favor. Bueno, ahora hagamos otro ejercicio. Si yo les digo a ustedes, 5 es mayor o igual a 6, ¿qué me dicen ustedes? Falso. Falso. Pero si yo les digo a ustedes, 7 es menor o igual a 8, Falso porque no es igual. pero sí es menor. Sí, es verdadero. Es verdadero. ¿Sí? Y ahí estamos utilizando los conectores, lo que hablamos ahorita. Menor o igual. ¿Cuál es el conector ahí? O. O. O es lo uno o es lo otro, pero alguna de las dos se cumple. Entonces, por eso repito la pregunta. 7 es menor o igual a 8. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Quién da más? Repito la pregunta. 7 es menor o igual a 8. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. 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 Porque se cumple que es el menor. No se cumple que es el igual, pero sí se cumple que es menor. Por eso el conector, el operador es menor o igual que. ¿Listo? Bueno, vamos entendiendo la lógica de esto, porque es que esto se utiliza dentro de los diseños de algoritmos cuando ya vamos a programar en una computadora, en un lenguaje de programación. Hay que tener todo esto bien clarito, porque esto se utiliza. ¿Sí? Entonces, es eso. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o es más claro? Bueno, entonces, ejercicios de lógica proposicional. A continuación se plantea a manera de ejemplo algunos ejercicios con su respectiva solución que permiten identificar un problema, reconocer los datos de entrada y los procesos a ser aplicados como estrategia a seguir con la utilización de la lógica proposicional en la identificación y solución de problemas. Para dar solución, el enunciado anterior se realiza con las siguientes actividades. ¿Cuál es el enunciado anterior? ¿Dónde está? Creo que es este. No. A ver. ¿Dónde está el enunciado? ¿Dónde está?
Bueno, miremos el ejemplo número 1. Las palomas vuelan. Cuando hablamos de tablas de verdad, debemos tener en cuenta que se utilizan para comparar o utilizar operadores lógicos. Y las tablas de verdad se diseñan con un conector, que bien sea la I o la O. Entonces miremos una tabla de verdad con el conector I. Y para eso necesitamos dos variables, ¿no? ¿Sí? Al igual que los operadores matemáticos, para poder utilizar un operador o un conector lógico, necesitamos dos variables. Y por lo general se representa con P y Q, que son las dos variables para poder armar la conjunción y poder determinar el posible resultado. Cuando la primera parte de la primera variable es verdadera y la segunda variable es verdadera, vamos a obtener un resultado de verdad. ¿Sí? Cuando la primera es aquí, así. Cuando la primera parte de la fórmula es falsa y la segunda es verdadera, el resultado nos va a dar falso. Y cuando ambas son falsas, el resultado es falso. Con la conjunción y. ¿Qué pasa con la conjunción o? Cambia. Cambia porque al menos una de las dos partes con que sea verdadera, el resultado es verdadero. Y para que es falso, únicamente las dos partes va a ser falso. Y eso lo vamos a ver con estos ejemplos. Entonces, las palomas vuelan, dice el ejercicio o el ejemplo. Dice que la primera frase o la primera parte de la ecuación la vamos a asignar a P, la segunda a Q y la respuesta a R. Q va a ser igual a ¿qué? Que todas las palomas vuelan. Esa sería la fracción P. La fracción Q sería todas las aves tienen plumas. Y R, luego todas las palomas son aves. Vamos a ver cómo funciona esta proposición. La primera proposición dice, ¿todas las palomas vuelan? Es verdadero. ¿Todas las aves tienen plumas? Es verdadero. R, luego todas las palomas son aves, también es verdadero. ¿Qué pasa con al construir la tabla de verdad con la condición I o con el conector I? Pues una verdad y una verdad y una verdad nos dice que es una verdad. La negación sería falsedad. Una verdad. Profe, qué pena, no le entendí. Tranquila. ¿Qué no entendiste? Lo que está diciendo, que verdadero y verdadero y verdadero da falso. Listo. O sea, aquí estoy utilizando el conector I, ¿sí? ¿Y qué nos dice la tabla de verdad utilizando el conector I? Que para que sea verdadero, todas deben de ser verdaderas, ¿sí o no? Si yo tengo una proposición P que es verdadera y una proposición Q que es verdadera, conectándolas me va a dar verdadero. Aquí tengo tres proposiciones. Proposición 1, todas las palomas vuelan. Proposición 2, todas las aves tienen plumas. Proposición 3, luego todas las palomas son aves. Todas las palomas vuelan, ¿qué me dices tú? Es verdadero, ¿sí o no? Sí. ¿Todas las aves tienen plumas? Verdadero, ¿no? Sí. Ahora R, ¿todas las palomas son aves? Es verdadero. Sí. Por lo tanto, si yo conecto verdadero y verdadero, ¿qué es lo que me dice esta tabla aquí? Verdadero y verdadero, ¿cuánto me da el resultado? Porque aquí estoy uniendo P y Verdadero, Q. verdadero, no verdadero.
¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si todas las palomas vuelan, pero usted me dice, no todas las aves tienen plumas? ¿Qué sería esta? Falso. No todas las aves tienen plumas, quizás no. O sea, puede ser falso. ¿Cuál sería aquí la tabla de verdad? Verdadero y falso, ¿cuánto me da? Según la tabla de verdad. Falso. Falso, correcto. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora con el conector O, que es lo que les dije hace un momento. O sea, siempre se arman dos tablas de verdad, con el conector I y con el conector O. Con el conector I es verdadero cuando todas son verdaderas. ¿Sí? Cuando hay alguna falsedad, nos da falso, de una. ¿Listo? Con el conector O pasa lo contrario. Necesitamos solamente una verdad para que me dé verdadero. Por eso, cuando dije que 7 es menor o igual a 8, el menor es verdadero, pero el mayor... no, el menor es verdadero, pero el igual es falso. Verdad y falsedad, ¿cuánto me da? Ustedes me dijeron, sí es verdadero. O sea, si yo les digo 7 menor o igual que 8, ustedes me dijeron falso o verdadero. Ustedes me dijeron verdadero. Porque en la tabla o en la disyunción con el conector O, nos dice que cuando hay una verdad, el resultado es verdadero, porque se cumple o es verdadero alguna de las dos partes. Únicamente es falso cuando las dos son falsas. En cambio acá, no. Acá da falso si al menos una es falsa, da falso. Con el conector I. Es que solamente hay dos conectores, el AND y el OR. ¿Listo? Ejemplo número 2. Entonces tenemos dos proposiciones. Si no llueve, se arruina la cosecha. Dos proposiciones. Proposición 1, si no llueve. Proposición 2, se arruina la cosecha. Entonces, el para qué lo tomamos con que para que sea falsedad, la segunda proposición debe ser falsa. De resto, nos da verdadero. ¿Listo? Ese es el entonces que. Si no llueve, entonces se arruina la cosecha. Si no llueve, se arruina la cosecha, es verdadero. Si no llueve, no se arruina la cosecha, es falso. Si llueve, se arruina la cosecha, verdadero. Y si llueve y no se arruina la cosecha, puede ser verdadero. Entonces, esta es la forma de representar las proposiciones. Si yo les digo, ¿quiénes de aquí quiénes tienen hijos aquí? Yo les pongo otro ejemplo. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Ángel tiene hijos, Paola tiene hijos, listo. ¿Sus hijos en algún momento les han pedido permiso para ir a algún sitio o comprar algo? Bueno, no sé. Ángel. Sí, el parque. Bueno, Ángel, ¿qué tiene? ¿Hijo o hija? ¿O hijo o hija? Sí, tengo niño y niña, pero está muy chiquito todavía. Está muy chiquito, bueno. Pero de pronto en algún momento sus niños le han pedido que le compren algo y se les ha dicho que no. ¿Le ha pasado alguna situación así? Sí, señor, claro. Ok. Pero usted de pronto les ha puesto condiciones. Usted de pronto les ha dicho, le compro esto si cumples con esto. O si tal cosa. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, ahí es donde en la vida cotidiana nosotros aplicamos estas disyunciones, estos conectores o AND. ¿Quiénes tienen hijos ya un poco más grandes?
que ya adolescentes, pues para que me entiendan. Paola, ¿tiene hijos ya adolescentes? Sí, profe. Ok. Entonces, usted de pronto, su hijo o su hija le ha dicho, mamá, deme permiso para ir a tal fiesta. Usted le dice, sí, pero ¿qué condiciones has puesto tú? Dame un ejemplo. No, a fiestas no. De pronto al parque a jugar fútbol. Bueno, de pronto al parque, pero ¿qué condiciones has puesto tú para darle el permiso? Que dejé el cuarto arreglado. Ok. Si no arregla el cuarto, ¿puede ir a jugar? No. Ok. ¿Le has puesto una hora de regreso a casa? ¿Tiene que Sí, estar en la casa a tal hora? sí, en 3 horas le doy de permiso. Eso, entonces así es como nosotros armamos estas disyunciones, estas proposiciones. Entonces, ¿cómo armaríamos la disyunción de que si vas al parque a jugar, si dejas arreglando tu cuarto y regresas a las 5 de la tarde? Entonces, ¿qué conector utilizamos? ¿El I o el O? ¿Cómo lo armarías tú? Solo el Entonces, I. el I, exacto. Entonces, ¿cómo lo armaríamos? Te doy permiso para ir a jugar a la cancha si arreglas tu cuarto Arreglo. y regresas a las 5 de la tarde. Antes del... ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si le cambiamos el I por el O? Te doy permiso para que vayas a la cancha a jugar si arreglas tu cuarto o regresas a las 5. Cambia, ¿no? Estoy dando dos opciones. Sí. Le estoy dando dos opciones. Una sola opción para ir al parque. Exacto, mientras que con el I tiene que cumplir las dos opciones. Ujú. ¿Sí se dan cuenta? El conector, el juego del conector, el I y el O, ya lo vamos entendiendo mejor. Sí, señor. Sí, Ok, señor. ok. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces, dice, Juan sabe utilizar Microsoft Office y G Suite. Marta sabe utilizar G Suite y Natalia sabe utilizar G Suite y Microsoft Office. Crear la tabla de verdad y aplicar la lógica proposicional para elegir las personas que cumplan con los requisitos exigidos. Supongo que esto es para una vacante. Para la construcción de la tabla de verdad se evalúa cada una de las proposiciones atómicas. ¿Cuáles son las proposiciones atómicas? ¿Cuántas proposiciones ven aquí? En 3. este enunciado. En este enunciado, ¿cuántas proposiciones hay? 2. ¿Dos? Bueno, le damos otra vez. Juan sabe utilizar Microsoft Office y G Suite. Marta sabe utilizar G Suite. Natalia sabe utilizar G Suite y Microsoft Office. ¿Cuántas proposiciones hay? Una. Hay tres. Juan No, sabe utilizar la Juan, Microsoft Office y Natalia G y Suite. Marta. Exacto. Juan, Marta y ¿Las Natalia. proposiciones son las personas o lo que saben hacer? Ambas cosas. 3 personas y lo que sabe hacer cada una. Son 3 proposiciones. Se analiza cada posible caso por lo que se evalúa a Juan. Para la primera proposición sería un valor falso, ya que P requiere que sea un personal femenino. Entonces, Juan, la primera proposición es falso porque no es femenino. Entonces, no cumple, no es verdadero. Profe, Mientras que Marta y Natalia, ¿sí? Dime. qué pena, para entenderle mejor. Pero ¿de Dime. dónde está sacando eso si es, que si es femenino?
Es que el problema no lo estoy encontrando. A ver, espérate, a ver. O sea, Dice... dice, pero ¿y dónde uno lo ve? O sea, ¿de dónde vas? Mira, aquí, en este ejercicio. Dice, se necesita personal femenino que sepa Microsoft Office o G Suite. Ok. Ese es el problema, miren, ese es el problema a resolver. Se necesita personal femenino, o sea que Juan ya no cumple con este requisito. ¿Cierto? Y que ese personal sepa Microsoft Office o G Suite, es decir, los dos o cualquiera de los dos. O sea que las otras dos, las mujeres sí cumplen, porque una sabe un G Suite y la otra sabe los dos. Sabe los dos, o sea que sí cumple, ¿no? Pero al menos uno. Entonces mire la importancia del O o del I. O sea, el O, según este requerimiento, dice que debe saber. La persona, la mujer que se vaya a contratar debe saber. Cualquiera de los dos. O Microsoft Office o G Suite. Y acá ya nos están dando una situación, ¿cierto? Donde Juan sabe las dos, Marta sabe una de las dos y Natalia sabe las dos. Entonces, con esas proposiciones armo esta tabla. Entonces, ¿qué pasa? Juan no cumple, o sea, no es femenino, por lo tanto es falso, pero Marta y Natalia sí son femeninos. ¿Sí o no? Ahora, dice que el ejercicio dice... ¿Dónde está que me perdió? Dice que debe saber Microsoft Office o G Suite, es decir, P o Q. O sea, Microsoft Office es P y G Suite es la Q, es decir, con el conector O. Entonces, según el enunciado, ¿qué es lo que me dice aquí? Que Q es que Microsoft Office y R, aquí lo han representado como R, es G Suite. Entonces, Q o R. Juan cumple, Marta cumple y Natalia cumple. Porque sabe alguno de los dos, o lo uno o lo otro. Por eso el conector es O. Este es el conector O, ¿no? La B. La B invertida, pues sería la I. Entonces, mire cómo represento yo la tabla de verdad. Ahora, P, que es femenino, y que sepa alguno de los dos. Entonces, falso, porque Juan no es femenino. Pero Marta y Natalia sí cumplen con el, por así decirlo, con el perfil. Entonces, mire que esto también sirve para ese tipo de situaciones, ¿no? Y determinar quién es más viable como candidato o candidata a esa vacante. ¿Listo? Entonces, identificar la respuesta correcta al problema presentado, definir las proposiciones atómicas, determinar la relación lógica, si es O o es I, y crear la tabla de verdad serían los pasos para esta lógica. ¿Listo? ¿Ahí ya lo entendimos mejor o no? Sí, señor, sí se entendió. Sí, señor. Listo. Entonces veamos qué nos pide la guía para el ejercicio número 2. Entonces, bueno, aquí nos falta algo y es la elaboración de los diagramas de flujo y con el diagrama de flujo podemos obtener el pseudocódigo o al revés. Hagámoslo con pseudocódigo y luego hacemos el diagrama de flujo, ¿les parece? Para hacer el pseudocódigo, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es la secuencia de pasos que nos da el algoritmo. Entonces acá lo que yo hago es inicio y fin, ¿listo? Y empiezo a dar los pasos, el 1, el 2, para diseñar mi algoritmo. Entonces, para calcular el área del triángulo, ¿cuál sería el paso número 1? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo redactarían ustedes? Con base en con esta
con esta información que nos dio la teoría general de sistemas? ¿Cuál es el paso número 1? Medir la base. Yo diría obtener la base. ¿Cuál sería el paso número 2? Obtener la altura. Muy bien. Aunque coloquémoslo aquí, la base B y la altura H. El paso número 3. Multiplicar base por altura. ¿Cómo? Multiplicar la base por la altura. Bueno, coloquémosle multiplicar B y H. Listo. ¿Cuál sería el cuarto paso? Bueno, sí. Entonces, o coloquemos la fórmula mejor. B por H. Esto entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? ¿Quién me dice? Porque después se divide. Exacto, es decir, primero multiplico estos dos datos y el resultado lo divido entre 2. Lo que está dentro del paréntesis es lo que se hace primero. Exacto, muy bien, correcto. Primero multiplico la base y la altura y luego la divido entre 2. ¿Y el cuarto paso? ¿El resultado? Sí, se obtiene el resultado. ¿Se obtiene qué? El área. Área. Eso, miren, ese es mi pseudocódigo, el paso a paso. ¿Cuál sería el paso a paso? O sea que estos ya no los necesito. Aquí sería el fin. Eso es lo que se denomina un pseudocódigo. Lo vamos entendiendo mejor. Y mire que gracias a esto, ¿no? O sea, gracias a la teoría me da un pseudocódigo ordenado. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cómo quedaría entonces este ejercicio, este algoritmo? ¿Cuál es el paso número 1 para encontrar el área del círculo? Radio. El radio. Obtener el radio R, sí. Segundo. La fórmula. La fórmula, ok. Hacer la fórmula. Y tercero. El área del círculo. Listo, muy bien. Ahora vamos con este otro. Aquí me faltó el fin. Siempre hay que colocar el fin en el pseudocódigo. Inicio y fin, ¿listo? Porque los algoritmos son finitos. ¿Listo? Si no estoy mal, profe, el área del círculo no es la circunferencia. Pues sí, el término es igual, ¿no? Bueno, entonces, acá para el problema de los dólares, ¿cómo lo iniciamos? Obtener el valor del dólar. Actual, sí. Obtener el valor del dólar. Segundo. Cantidad de dólares. Obtener la cantidad de dólares. Tercero. Multiplicar la fórmula, ¿no? Valor del dólar sobre la cantidad. Y por último, ¿qué tenemos? El valor en pesos, ¿no? ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro algoritmo, nuestro pseudocódigo, perdón. ¿Ya más claro? Está claro, pero me surge una pregunta. Cuando hablamos de un algoritmo ya de lo que vamos a hacer nosotros, ¿es un listado exactamente o este es como un ejemplo de lo que vamos a ver allá?
No sé si me hago entender. ¿Cómo así? No O te sea, entiendo la pregunta. Es un listado como tal de lo que vemos aquí, como lo que estamos viendo acá. Sí, o sea, no es un listado, es una serie de pasos ordenada, secuencial y lógica para obtener un resultado. Esa es la definición, ¿no? Y ¿Sí? nos podría dar un ejemplo de un pseudocódigo que sea sencillo. Claro que sí. O sea, la dinámica la entendimos. Creo yo que la entendimos porque hemos participado bastante todos. De que se busca el paso a paso, se le tiene que dar la información tal cual como es. Que si falta alguna, pues no va a servir. Ok, Pero, sí. pero ya no me gustaría pues ver uno realmente específico. Ok, para eso nos vamos a remitir al anuncio. Ya ingreso a la ficha. Espérenme a ver que se carga más rapidito que ahora. Y en el anuncio les dejé precisamente unos ejemplos. Entonces dice ejercicios resueltos. Entonces aquí, miren, está el problema, está el pseudocódigo y ahorita vamos a ver es esto, el diagrama de flujo, con base en el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces miren, el problema, el ejercicio número 1, diseña un algoritmo que permita leer dos valores, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. ¿Qué necesitamos? Dos valores, A y B, ¿de acuerdo? O sea, obtener A y obtener B. Y solicitar la introducción de esos dos valores, ¿no? O sea, debo obtener esos dos valores, A y B. ¿Listo? Y empezar a compararlos para determinar cuál es el mayor. Por eso, acá el pseudocódigo tiene un inicio y un fin. Y aquí se utilizan, ¿qué? ¿Esto qué es? Conectores. No, esto que está Profe, un aquí, ¿qué diagrama es? de flujo, no. Variable. No, Diagrama. no, esto que estoy señalando aquí. A No mayor sé. que B, ¿qué es? Operadores lógicos. Operadores lógicos. Entonces, A es igual a B, entonces haga algo. Si A es mayor que B, haga algo. De lo contrario, entonces mire que lo que yo les decía ahora, los condicionales o los operadores, tanto lógicos como matemáticos, van en el proceso del algoritmo como tal. Ahora sí vamos a ver, es el diagrama de flujo, cómo lo representamos. Pero hasta ahí vamos entendiendo mejor, ¿no? Mire que este otro archivo no tiene el pseudocódigo, va directamente al diagrama de flujo. Entonces vamos a ver los símbolos para poder entender esta parte. ¿Cuál es? ¿Cómo armo cómo represento un algoritmo a través de diagrama de flujo? ¿Listo? Bueno, entonces, para representar estos ejercicios, tengo que tener en cuenta la simbología de un diagrama. ¿Ustedes han trabajado diagramas de flujo en algún momento o ninguno? No. ¿Ninguno? Bueno, la simbología ahí están viendo la imagen.
¿Me confirman si están viendo la imagen que les estoy proyectando? Sí, señor. Bueno, entonces, los diagramas de flujo se representan por medio de símbolos, es decir, yo puedo representar un algoritmo por medio de diagramas de flujo. El óvalo representa el inicio o el final. Puede ser un óvalo o un círculo. Representa tanto el inicio como el final de un diagrama, de un algoritmo. La línea que conecta, el conector pues, de los procesos, tanto de entrada, proceso y salida. Este es un ¿qué? Esta figura se me fue el nombre. Qué pena, ¿alguien me ayuda con este nombre, con esta figura? No es un rombo. El rombo es este. ¿Trapecio? Creo que es el trapecio, sí. Representa la entrada de datos y la salida también. El cuadrado representa ya el proceso y el rombo representa las decisiones. Cuando hablamos de decisiones, porque vamos a utilizar operadores lógicos. Mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual, diferente. ¿Listo? Esos se utilizan aquí. Pero cuando yo utilizo suma, resta, multiplicación, división, eso los vamos a utilizar acá, en el rectángulo. ¿Listo? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ok, entonces vamos a utilizar esta simbología para pasar esto a un diagrama de flujo. Entonces, tenemos aquí el inicio, y otro que nos representa el fin. ¿Listo? Bien. Ahora, estos dos, ¿qué vendrían siendo? ¿Qué nos dice el análisis previo? ¿Qué son? Entradas, ¿no? ¿Y cómo utilizo la entrada? Con el trapecio. Entonces, vamos a insertar la figura que es esta. Entonces, aquí con el trapecio, ¿qué variables necesito? La base y la altura, ¿no? Luego me dice que viene un proceso. Y el proceso lo represento ¿cómo? Con un rectángulo. Y aquí entonces el proceso es base por altura dividido 2. ¿Listo? ¿Qué me falta aquí? Tengo entrada, tengo proceso. ¿Qué me falta? Resultado. El resultado de la salida. La salida, muy bien. Es correcto. ¿Y cómo represento la salida? Igual que la entrada. ¿Y cuál es la salida? Resultado. El área, ¿no? O coloquémosle área del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, mire, esto es lo que llamamos un diagrama de flujo. ¿Más claro? Ahí. ¿Qué nos falta aquí según los símbolos? ¿Qué nos falta aquí? Los conectores. Los conectores o la línea de flujo. Entonces, esto acá viene de inicio, pasa aquí a la entrada. De la entrada viene aquí al proceso. Del proceso viene aquí a la salida. Y de la salida finaliza el algoritmo. Entonces, si se dan cuenta que la base de todo, ¿qué es? La teoría general de sistemas. Esto nos permite hacer tanto el pseudocódigo como el respectivo diagrama. ¿Listo? ¿Más claro hasta ahí? Sí, señor. Ok. Entonces, la evidencia 2 es taller de resolución de problemas algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Dice, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollado durante el componente formativo, en esta actividad se plantean algunos problemas,
los cuales debe leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. Adicionalmente se introduce el tema de diagrama de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Es decir, yo ya les resumí este tema, cómo elaborar el diagrama de flujo. Los ejercicios son: se desea elaborar un algoritmo que permita identificar la cantidad de dólares equivalentes en una cantidad de pesos colombianos. Ya lo hicimos. Ya les hice el primer ejercicio. ¿Qué tal? El colmo. Pero ya con eso entendimos mejor. Segundo ejercicio: elaborar un algoritmo que permita determinar la temperatura equivalente en grados centígrados a la cantidad de grados Fahrenheit actuales en la ciudad de Nueva York. Suponiendo que nos encontramos, el tercer ejercicio, suponiendo que nos encontramos descansando en nuestra casa, requiero hacer un plan detallado para llegar a tiempo a mi sitio de trabajo al día siguiente. Y cuarto, suponiendo que tengo habilidades en la elaboración de comida, necesito elaborar un arroz con pollo para 5 personas. Listo. Respecto a los problemas planteados, para precisar los elementos de entrada en cada una de las situaciones enunciadas, no olvide las preguntas guía. ¿Qué información es importante y necesaria para resolver el problema? ¿Qué información no es importante y puede prescindir? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cuál es la incógnita o qué debemos calcular? ¿Cuáles son los datos que se pueden agrupar en categorías? ¿Cuáles categorías? ¿Cómo dividimos el problema? ¿Quién me dice? ¿Cómo estructuramos el problema? En entrada, en proceso y en salida. ¿Listo? Bien. Y la sección 2, pues es sobre qué es, la investigación, ¿no? Que pide la evidencia, ¿no? Que aquí les hice un breve resumen, pero ustedes pues pueden colocarme un poquito más de definición acá sobre los diagramas de flujo, la simbología, qué herramientas hay para hacer diagramas de flujo. ¿Sí? Entonces, es resolver estos 4 problemas. Ustedes van a hacer, para resolver cada problema, van a hacer la teoría general, van a diseñar el pseudocódigo y su respectivo diagrama de flujo. Y repasar o observar los materiales que les compartí en el anuncio para reforzar los ejercicios. Y pues uno, entre más ejercicios vea resueltos, pues más coge la idea, ¿no? Claro, hasta ahí, las 2 evidencias. Entonces, la primera es el cuestionario y la segunda es este taller. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Cuéntenme, ahora sí. Señor, yo tengo una pregunta. O sea, lo que le vamos a entregar de este que nos explicó ahorita va a quedar igual al que usted nos mostró ahorita cuando yo le dije de que nos mostrara uno real. O sea, para saber cómo organizarlo realmente. Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, pues espero que lean también el material complementario que está en el anuncio, lean completico el material que está acá en plataforma para reforzar los conceptos. Pues yo hice así a modo de resumen, pues, pero pues para que con los conceptos que vimos hoy, con los ejemplos que les di, ustedes van a entender mejor el material, van a poder hacer una buena evidencia. El cuestionario sí es individual, pero el taller, que es la evidencia, sí la pueden hacer en grupo máximo de 3 personas, pero el envío sí lo hacen individual, es decir, si trabajan 3 personas, sería que las 3 me envíen el mismo archivo, no hay ningún problema, ¿listo? En la portada pues identifican quiénes son los integrantes que diseñaron esa evidencia, ¿listo? Bueno. ¿Queda claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Excelente, profe, muchas gracias.
Bueno, listo. Entonces, pues nada, una feliz noche a todos, que estén muy bien y hasta una próxima sesión. ¿Listo? Una feliz noche a todos. Igual. Gracias, profe. Igualmente.